seguro que no se escucha sonido porque la anterior no se sonido. Eso no es de él, son cartas que han escrito ahí. Hay un escrito de la cárcel. No. Esto solamente son altavoces. Buenos días. Buenos días y gracias a todos por venir esta mañana de domingo. En nombre del amigo Llopart, del amigo Larrea, el señor David Irving y su bonita secretaria de Polonia y toda la organización, incluido nuestro amigo de TLV1, Televisión desde Argentina. Los acontecimientos se precipitan y vivimos tiempos que van a ser oscuros, tiempos que van a ser difíciles. Cuando hablas con la gente aquí o fuera de aquí, en la calle y en cualquier foro, el pesimismo reina por doquier. En España, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. La gente no ve la luz al final del túnel. Somos esclavos de los medios de comunicación, somos esclavos de la deuda internacional, somos esclavos de la ideología de género, somos esclavos de unas minorías políticas mediocres. En esta situación resulta indispensable para recuperar fuerzas y tener esa fortaleza espiritual indispensable que vais a necesitar en el futuro, plantearse las cosas lo más simple posible. Y la primera de todas la planteamos el viernes en un foro de unos jóvenes católicos muy majos de Madrid, que me plantearon la pregunta: ¿qué es la verdad? Difícil pregunta, dije yo el viernes. Esa es la pregunta que hizo Pilatos, el político de la época, a nuestro Señor Jesucristo, y sin darse cuenta que tenía la verdad delante. Hay una verdad política. La verdad política es, por ejemplo, que en las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, unos árabes desalmados estrellaron dos aviones contra dos torres construidas con acero y cayeron de forma vertical, formidable y armónica, y eso fue un casus belli para declarar la guerra al mundo musulmán. Esa es la verdad política. Todavía hoy en Estados Unidos se celebra la muerte de esos 3.000 o 4.000 ciudadanos norteamericanos que cayeron en aquel atentado. Todavía hoy en día se dice políticamente, se dice en los medios de comunicación, que fue un motivo de guerra contra el mundo musulmán. Sin embargo, existen ya numerosas asociaciones de ingenieros, arquitectos y científicos, no solo en Estados Unidos, ahora estoy traduciendo un texto de un grupo de ingenieros suizos, que afirman la imposibilidad técnica de que dos aviones de aluminio coarrugado se estrellen contra unas torres de acero, con unas barras de acero tremendas, con una separación apenas de 1 metro entre ellas, la atraviesen y aparezcan por el otro lado. Es un tema manido, existen fuentes en internet, no os voy a aburrir con el tema, pero hay una verdad científica. Lo que los ingenieros y los arquitectos afirman, aquello fue una demolición controlada por servicios secretos, por el propio Estados Unidos, por el Mossad, me da igual. Pero la verdad política afirma que fue un ataque del enemigo de los Estados Unidos con dos aviones de pasajeros. Es una verdad política aceptada hasta el día de hoy de que Freud es el Sancta Sanctorum de la ciencia psicológica. Pero todos los científicos y los grandes psicólogos hoy en día consideran que Freud es un fraude. Ayer me decía también un chico, yo ya de jovencito pensaba, ¿cómo puede ser que un alemán base toda la vida del ser humano en el sexo y sus problemas psicológicos, verdad? Hasta que descubrí, me decía, que primero no era alemán y segundo que sus teorías son falsas. Pero si la verdad científica afirma que Freud es un farsante, la verdad política afirma que sigue siendo el Sancta Sanctorum de la progresía y del mundo psicológico moderno. La verdad política afirma que el IS, el ejército rebelde, islámico, quiere la guerra, odia a los cristianos, odia a Siria, odia a los occidentales y mata, curiosamente, musulmanes, muchos musulmanes, ¿no?
Pero la verdad científica nos ha confirmado ya con documentación, gracias a las detenciones de comandantes israelíes entrenando a la gente del IES, o armamento norteamericano lanzado en paracaídas por error en el bando de los rebeldes, de que este ejército no es más que una tapadera de los servicios occidentales que quieren desestabilizar todo el mundo musulmán. Como sabéis, y lo he citado en alguna ocasión, la primavera árabe no tuvo primero nada de primavera, ha sido una sangría desastrosa para el mundo árabe, y no fue árabe. La primavera árabe fue un desastre organizado por las potencias occidentales en favor de la potencia sionista en Oriente Medio, en base a mentiras políticas. En Irak, como sabéis, habían armas de destrucción masiva que nunca nadie encontró. Hasta el día de hoy, todo el mundo ya prácticamente sabe que esas armas no existen, pero aquella guerra tuvo lugar, 100.000 iraquíes perdieron la vida, niños, mujeres y soldados enterrados bajo los bulldozers norteamericanos, ¿verdad? Se sabe que Gaddafi en Libia era la única potencia en el norte de África, no solo que había organizado acuíferos de agua potable para su nación, había organizado un servicio social de medicina, apartamentos para las parejas jóvenes que se querían casar, y para nosotros, sobre todo, era la barrera que contenía la invasión de color en África. Él lo advirtió: si acabáis conmigo, la invasión de color de África llegará hasta vuestras fronteras. Y fue aniquilado. Ahora se dice que Siria y Bashar al-Assad es el enemigo, a pesar de los muchos informes de la población siria que afirman que aquella guerra empezó de la nada, debido a fuerzas del exterior, y que la población se manifestaba efectivamente en la capital del país por la paz y en favor del presidente Assad y no en su contra. Pero como sabéis, los medios de comunicación occidentales manipulan la información a su gusto. Es una verdad política, por ejemplo, una pregunta que hizo esta semana un chico joven a la canciller Angela Merkel en Alemania, y le hizo una pregunta directa: señora Merkel, ¿por qué Alemania tiene que pagar submarinos carísimos, los mejores del mundo, de última generación, y regalarlos a Israel? Y Merkel, ni corta ni perezosa: chaval, tenemos que pagarlos y enviarlos a Israel por los judíos que nosotros hemos matado. Es decir, una cuestión histórica se ha convertido en una cuestión de Estado. La existencia de la República Federal Alemana se basa en las teorías y en las verdades, entre comillas, publicadas y marcadas a fuego en la población alemana y en el resto de Europa como verdad. Hoy en día, esta semana, la semana pasada y las últimas semanas, una gran discusión en Alemania a causa de los Reichsbürger. No sé si sabéis de qué va el tema, pero Reichsbürger son ciudadanos del Reich. Es poco conocido por el que no esté metido en jurisprudencia o no haya leído a Carl Schmitt, pero el Reich alemán de 1937 dejó de tener cuerpo jurídico y estatal y una Wehrmacht y un ejército que le defendiera. Pero jurídicamente, a nivel internacional, el Reich alemán sigue existiendo, en el limbo, porque nadie le representa. Pero existe. Esto parece estar aceptado por todos los juristas, lo que prefieren es no hablar del tema. Y la República Federal Alemana, al igual que la República Democrática Alemana, fueron administraciones impuestas por las tropas de ocupación soviéticas y norteamericanas para imponer sus designios al pueblo alemán. De forma que en un momento en que la población ha perdido la fe, como la está perdiendo también en España, en los partidos políticos, cuando la población ha perdido la fe en el sistema judicial, yo especialmente, cuando la población está perdiendo la fe en el sistema, muchos ciudadanos alemanes están afirmando que ellos ya no son ciudadanos de la República Federal Alemana, sino ciudadanos del Reich alemán, que sigue existiendo jurídicamente. Parece complicado, y hasta hace 20 años eran 4 gatos, se les tenía como gente de la extrema derecha, pero la cantidad enorme de ciudadanos alemanes que está optando por la ciudadanía del Reich, que es lo que son: soy alemán, según la legislación tradicional alemana es alemán, jus sanguis, aquel que tiene sangre alemana y procede de padres y abuelos alemanes,
Y eso está causando un verdadero problema, no solo con el gobierno alemán, sino con la policía, porque ellos dicen, usted no me representa, no es policía del Reich, sino policía de un país ocupado, que usted representa una administración concreta. Los medios de comunicación alemanes hablan de eso ahora muy a menudo, lo que quiere decir que tienen un problema con este tema y lo van a tener difícil porque jurídicamente existe el Reich. Es verdad política que en la reunión de la OTAN última de todos los países de la OTAN en Polonia recientemente, todos los representantes de los países de la OTAN no solucionaron nada, evidentemente, pero todos acabaron con la kipá puesta visitando un centro de peregrinación conocido de la nueva religión civil, que es la religión del Holocausto. Eso es una verdad política. Todos ellos saben que si quieren mantenerse en el poder, que si quieren mantenerse en el estatus político que tienen que aceptar esa peregrinación a ese lugar. Al margen de lo que pasara allí o no, que no es un tema que vamos a discutir hoy. El viernes hablaba del viaje que hicieron los dos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que causaron a su vez que retiraran unas placas con unas cifras tremendas y fueran minimizadas esas cifras. Pero eso es una verdad política. Es decir, al final la conclusión a la que llegamos, cuando me preguntan qué es la verdad, es que la verdad es aquello que nos hacen creer. La verdad política. Es verdad aquello que nos hacen creer. Si vosotros salís a la calle y habláis con hermanos o hermanas o parientes o gente del colegio del trabajo y pretendéis tocar alguno de los temas alternativos, candentes que se tocan en estos foros, el primer problema que tendréis es que no os querrán escuchar. El segundo problema, si conseguís decir alguna palabra, como la población ya está vacunada preventivamente contra estos temas, enseguida se van a poner a la defensiva contra ti. Te voy a decir, las películas de Hollywood ya me han dicho que los que dicen esto son unos racistas, o unos antisemitas, o unos nazis, o unos criminales. Eso es el motivo porque verdad es aquello que nos hacen creer. Pero hay una verdad objetiva que cualquier persona, cualquier ser humano reconoce rápidamente. Pero 2 más 2 son 4, no son 5. Quien haya estudiado aritmética, 2 más 2 son 4. Eso es una verdad aritmética, científica, objetiva. Cualquier ser humano en el planeta lo va a entender fácilmente. Es una verdad objetiva que el ojo sirve para ver, no para escuchar. Si alguien te dice, no, yo escucho con los ojos, diga, pues muy bien, pero usted está un poco bebido hoy, ¿verdad? Pero eso es una verdad objetiva. Vemos con los ojos y escuchamos con el oído. Y es una verdad objetiva el número pi. Nadie va a discutir el número pi porque si transforma el número pi en su significado, las matemáticas dejarían de funcionar. Es una verdad objetiva que la fuerza de la gravedad, si tiro estas gafas, cae hacia abajo y no cae hacia arriba. Eso es una verdad objetiva. De forma que los científicos, entre ellos los historiadores, como el señor David Irving, tienen que basarse en la verdad objetiva. Él ha dicho, con palabras muy bonitas, a mí me ha costado mi carrera, mi vida, he tenido que vender mi apartamento, me han arruinado, me han atacado, me han golpeado, ahora vivo de prestado en Escocia. Pero dice, la verdad es como el oro, la verdad brilla por sí sola. Y es cuestión de tiempo que al final se impondrá. De ahí que cuando los científicos, los historiadores y el sistema británico afirmaba que en Dresden solo habían fallecido 5.000 o 10.000 personas y los historiadores alemanes afirmaban también que 10.000 o 15.000, él se mantuvo en sus 175.000 o 130.000 y al final, hace poco, la ciencia, los documentos y la verdad científica le ha dado la razón a él. No fueron 10 o 15.000, fueron como mínimo 175.000. Recuerdo aún con cariño, en 1989 organizamos en Berlín una manifestación contra los historiadores alemanes por Liars and Cowards. Lügner und Feiglinge, escribimos en los pósters. Historiadores alemanes, mentirosos y cobardes. La televisión Freies Sender Berlin había organizado en la capital alemana una emisión y una discusión y un foro entre todos los historiadores, las grandes eminencias de la historia en la República Federal, y habían invitado a David Irving. Cuando nos presentamos en la portada de televisión no le dejaron pasar y le desinvitaron.
Entonces nosotros organizamos una manifestación alrededor de la televisión quejándonos de que estos historiadores del sistema no permitían una voz discordante como era la de David Irving en aquel momento, que ya dudaba de las verdades oficiales. Pero luego hay, además de la verdad objetiva y esa verdad política que hemos hablado, una verdad revelada. Esta es muy importante, porque el sistema hoy en día ateo, el sistema descreído, el sistema que quiere transformar al hombre en un animal embrutecido, cumpliendo sus funciones vitales y fisiológicas, pero sin una visión hacia el más allá. Siempre digo que lo importante del ser humano es que esté con los pies bien puestos en el suelo y la mirada al cielo, entonces os comportaréis correctamente en este mundo. La verdad revelada nos la define muy bien Kant. Kant afirma: yo creo en Dios por dos cosas. La una es la inmensidad del firmamento. Y yo lo he explicado en alguna conferencia. Yo estoy enamorado del firmamento. Aquí seguro que hay montañeros, hay uno por lo menos. Aquellos que habéis hecho bivac y habéis dormido bajo las estrellas en verano, habéis visto estrellas fugaces. Yo viendo el firmamento veo la obra de Dios y del arquitecto de esa creación. Te estremece. Dices, esta grandiosidad de estrellas, esta belleza, esta paz, estos olores, este río que suena, estos bosques. Esto no es Dios, pero es la creación del Creador. Y esto, curiosamente, lo he descubierto hace poco, es exactamente lo que dice Kant. El firmamento, observar el firmamento, me confirma que Dios existe. Y el segundo punto, todavía más importante, dice: lo que me lleva a la fe es mi conciencia. Porque todo ser humano tiene una conciencia. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si hacemos algo bien hecho o algo malo. Si mentimos o disfrazamos la verdad. Si traicionamos, si robamos, si justificamos nuestras acciones. Tu conciencia te está diciendo: hey, muchacho, te has pasado, ¿eh? Y además te lo va a recordar mucho tiempo. La conciencia, ¿qué es? Es Dios, es la voz de Dios en tu interior. Porque tú te mueres, tú te pudres, tú desapareces, pero tú, que estás aquí dentro, sobrevives. Tu conciencia es Dios que te habla directamente a tu corazón. De ahí que todo ser humano tiene la capacidad de saber que Dios existe. Aquellos que dicen Dios no existe están simplemente oprimiendo su conciencia, pero no lo podrán hacer eternamente. Esa es la verdad revelada y todo ser humano la tiene. Por lo tanto, si tú dices una mentira histórica o política, sabes que estás hablando en contra de tu conciencia. Hablaba con mi amigo anfitrión esta mañana al desayunar que aquellos jueces, fiscales, policías que nos persiguen y que saben que nuestras secretarias son simples secretarias y ahora las tratan de criminales asociadas en una organización ilícita, o yo que solo publico libros, soy historiador y traductor de alemán, pues me acusan ahora de ser el gran criminal en España prácticamente y me hacen pagar por ello. La última es que ayer nos comunicaron que han embargado, bloqueado todas las cuentas, incluidas aquellas de ayudas para sobrevivir, para poder pagar el alquiler y a los abogados. Porque ellos dicen, claro, es que si la gente les ayuda con estos dineros, lo que van a hacer es delinquir otra vez en incitar al odio y en reconstruir la actividad. Con lo cual se ponen en mi interior, se ponen en mi conciencia, en mi cabeza y deciden por mí lo que yo quiero hacer con lo que la gente me envía para ayudarme. Entonces han dicho, no más ayudas, estas cuentas quedan bloqueadas, ¿verdad? Bien, estas personas se miran al espejo cada día y deben pensar qué gran demócrata que soy, ¿verdad? Pero de una forma u otra, me decía este amigo esta mañana, hay un conocimiento psicológico que afirma que la persona antes o después se va a hacer la pregunta: lo que estoy haciendo no está bien, estos son buenas personas, yo les tengo un odio ideológico o político y les persigo porque me da la gana. Antes o después se va a tener que plantear esta pregunta, ¿no? Porque, como he dicho antes, todos tienen una conciencia y la conciencia no es más que la voz de Dios que le dice ¿qué vas a hacer? ¿Qué es verdad entonces para Dios? Que es la última definición. Verdad es el corazón de los seres humanos. Nosotros tenemos una representación y una voluntad, recordando a Schopenhauer, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Todos queremos prosperar, comprarnos un coche, nos gusta mucho una chica y le vamos detrás, queremos comer, queremos hacer ver que somos importantes, todos hacemos un papel. Yo aquí hago el papel de orador o de victimista, de librero y editor perseguido,
pero soy uno más como todos vosotros, ¿no? Y además todo el mundo tiene algún problema en esta vida, ¿verdad? Pero realmente Él ve el corazón de las personas. Él no os va a juzgar por lo que tenéis, por los millones de euros que podáis tener en la cuenta del banco, ni por lo que habéis dicho en un programa de televisión, ni por lo que contáis a vuestros amigos. Él los ve por dentro, ¿no? Entonces, contra esa verdad no hay nada que hacer, ¿eh? Esa es la verdad definitiva. Hay una verdad muy molesta al sistema, que es la verdad que dejó aquel que estaba delante de Pilatos, el político que le preguntó qué es la verdad. Nuestro Señor cogió a San Pedro, un pobre pescador, más bruto que un arao seguramente, muy cabezota, le dijo: Pedro, Kefa, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Así quedó la cosa, ¿no? Hace muchos años, pero en fin, para la historia de la iglesia poco, en las excavaciones del Vaticano de San Pedro han encontrado la tumba de San Pedro, la auténtica tumba de San Pedro, que como sabéis murió crucificado cabeza abajo. Es decir, desde que nuestro Señor le puso la mano sobre la cabeza y le dijo: yo voy a edificar mi iglesia gracias a ti, hasta el día de hoy hay lo que los católicos conocemos como la continuidad apostólica. Todos los obispos, sacerdotes consagrados y religiosos han sido consagrados por alguien que a su vez ha sido consagrado por alguien que a su vez, en el último eslabón de la cadena, fue Cristo que le puso la mano a San Pedro, y él fue nombrando luego papas, los papas obispos, los obispos sacerdotes y los sacerdotes religiosos. Es una verdad terrible para el sistema, porque nos está diciendo la Iglesia Católica es jerárquica, no democrática. No es democrática, por mucho que el sistema quisiera democratizarla para destruirla. Porque al final, luego abordamos ese tema, la democracia no es más que el sistema de destruir a los pueblos que están en el plan de destrucción. Cualquier pueblo o nación que ha sido democratizada está pagando hoy en día su decadencia, su desaparición cultural, su degradación moral, y todos aquellos pueblos que hayan sido invadidos por la imposición del sistema democrático van a ser destruidos antes o después. De ahí que la Iglesia Católica, creo que hasta Juan Pablo II lo afirmó, nosotros no somos una organización democrática, somos una organización jerárquica creada por nuestro Señor. Y así es y así ha de ser. Y durante 2000 años ha demostrado que ese sistema funcionaba. Por lo tanto, hemos descrito un poco lo que son las verdades reveladas y las verdades objetivas y las verdades políticas, ¿no? Pero hemos abordado el tema de la democracia, ¿verdad? La democracia es una palabra muy hermosa. Gobierno del pueblo, para el pueblo, ¿no? Eso está muy bien. Pero lo he afirmado en muchas conferencias, pero siempre es muy gráfico, ¿no? Cuando una manada de elefantes busca el agua, no votan. A ver, ¿dónde vamos? ¿Por allá o por allá? No, hay un elefante que tiene más experiencia, que tiene mejor olfato, que sabe dónde hay agua y conduce a la manada 40 kilómetros si hace falta o varios días para encontrar agua. No es democrático, es jerárquico, pero es que la naturaleza nunca ha sido democrática. Y así podríamos seguir con todas las especies animales prácticamente, ¿verdad? El ser humano, desde que el ser humano existe, ha estado organizado jerárquicamente. Pater familias, el padre de familia, escuchando con cariño y con amor a la esposa, pero al final la autoridad la tenía el padre y los hijos obedecían al padre y a la madre. Hoy en día todo esto está en discusión, lógicamente. La familia ha sido democratizada, es decir, camino a la destrucción, ¿verdad? Y las familias tuvieron necesidad de organizarse en naciones. Aquellos que se parecen a mí, que comprenden la vida como yo la comprendo, que se visten como yo y que comen como nosotros comemos, son aquellos que han nacido en el mismo territorio y con el mismo idioma. Somos una nación que, como sabéis, proviene de nacer. El lugar donde he nacido, esa es mi nación. Y estas familias crean una nación y se organizan jerárquicamente. ¿Quién organizaba o dirigía históricamente en todas las culturas las naciones? Lógicamente, primero, los más venerables, los ancianos. Son los que tienen más sabiduría, tienen más experiencia. Son aquellos que siempre son respetados y escuchados, porque ellos tienen el conocimiento empírico heredado de generación tras generación. Luego, lógicamente, los jóvenes fuertes y aguerridos. ¿Quién dirigía a los Nuba de Cao? ¿Quién dirigía a los Masáis? Los jefes guerreros. Aquel que vencía en las batallas
o que era capaz de conducir al pueblo, a las familias reunidas en nación, hacia la victoria. Claro, si hay uno que va con la pata coja, o que es el mejor cocinero de los Masái, o a uno que cada vez que construye una tienda de campaña se le viene abajo, pues a este yo no lo pongo de jefe, lógicamente. Por lo tanto, pones de jefe al mejor de entre los mejores y que le ayuden, que colaboren con él aquellos que saben hacer las cosas. Y sin embargo, se nos ha impuesto un sistema que dice que no, que las naciones tienen que ser divididas en partidos políticos. Misterio, ¿no? Porque yo miro en los libros y los tibetanos tenían partidos políticos y los vikingos tenían partidos políticos, ¿no? Cuando Erik el Rojo conquistaba Islandia o Leif Erikson quería ir a Finlandia en Norteamérica, y estoy convencido que no ponía a votación el viaje. Más de uno decía, oiga, yo me quedo en casa, que allá hay muchas brumas y muchas olas. Y Sudamérica ahora con estos barcos, ¿no? Pero él impuso su voluntad y se llevó a los vikingos a América, ¿verdad? No lo puso a votación democrática. Algún conquistador español, como sabéis, tuvo que quemar los barcos para convencer a los menos valerosos. Oye, si nos volvemos a Badajoz, a Extremadura, allí que hay unas migas con chorizo buenísimas, pues tuvo que quemar los barcos porque si no, no se quedaban, ¿verdad? Pero tuvo que ser una decisión del líder. Y la conquista de México fue posible porque él impuso su carácter a los 200 chavales que estaban con él, bregando contra los indios de Moctezuma, con el auxilio del resto de tribus indias que estaban hasta el gorro de Moctezuma, que sacrificara a sus hijas más guapas en las pirámides, cosa que ahora que está tan de moda el indigenismo, y que los indios son todos buenos y los españoles malos, bueno, pues tenían que leer un poco de historia y saber qué pasaba en México antes de la llegada de Hernán Cortés, ¿verdad? A nivel internacional, la democracia supone un sistema corrupto. Lo estamos viendo ahora en las elecciones de Estados Unidos entre Trump y Hillary Clinton. Ayer Jorge nos dio una conferencia excelente sobre el mundo musulmán y el Islam y tocó este tema. Todos aquellos que quieren hacer política en Estados Unidos tienen que pasar por el aro y hablar bien, al menos parcialmente, del establishment, ¿no? Pero es evidente que Trump, ahora mismo, acabo de leer la noticia, ha dicho que al llegar al poder lo primero que va a hacer va a poner jueces pro vida en el poder del sistema judicial. Va a prohibir el aborto y va a impedir que aquel que quiera abortar sea el Estado el que pague. ¿Por qué? Porque el 70% de los norteamericanos están en contra de que el Estado pague a aquel que quiera abortar. Por el contrario, Clinton afirma que si hay alguna religión que es contraria a su plan abortista y feminista, lo que hay que cambiar no es su plan abortista y feminista, sino cambiar la religión, ¿no? Sabemos que en política las palabras son una cosa y los hechos es lo que cuenta, ¿verdad? Pero en cualquier caso, las palabras de Trump contra el sistema son muy duras. Ha dicho: gobierna un sistema corrupto en Estados Unidos que lo ha corrompido todo: los medios de comunicación, el sistema económico, el dinero y la política. No hay mentira que no utilicen contra el pueblo. Los medios de comunicación y las finanzas tienen como misión enriquecerse a sí mismos, al igual que en España. Solo sirven a los intereses globales de un plan globalista que quiere imponer una agenda globalista que los pueblos no han elegido. No buscan en absoluto nuestro bien, sino su propio bien y el bien de su propio bolsillo. De ahí que sea necesario, ya, ahora, pronto, un cambio existencial. En el pesimismo reinante, la gente se agarra lógicamente a un clavo ardiendo, ¿no? Hay gente que es muy defensora de Putin, ¿no? Yo no conozco al señor Putin, me cae simpático porque hace deporte, hace judo y es cinturón negro de no sé qué dan, porque habla alemán y porque ha dicho a los americanos, pues por aquí no. Otra vez que en Siria hagáis lo que habéis hecho en Irak y en Libia, en el mundo musulmán, pues por aquí no, vamos a ayudar a los sirios, ¿verdad? Pues demuestra cierto carácter, ¿no? Yo no sé si sirve realmente a los rusos o sirve a una agenda global. Probablemente en política, como sabéis, es la ciencia de la realidad. Hay de todo un poco. Él era un hombre de la KGB, de los servicios secretos, que llega al poder y probablemente, rodeado por consejeros oportunos, le plantearon la agenda internacional. Y se dio cuenta que esa agenda internacional iba a destruir al pueblo ruso. Y al final ha tenido que decidir, de acuerdo, esta agenda está muy bien, pero yo soy primero ruso y defiendo a los rusos, ¿verdad? Y sobre todo, no ha ayudado a esa agenda internacional ver los rusos que les han rodeado todas las fronteras con misiles de la OTAN, ¿no? Cuando los rusos fueron los primeros en el final de los 80, principio de los 90, que desmantelaron
su arsenal nuclear, de acuerdo con que los occidentales hicieran lo mismo, cosa que los occidentales no hicieron, ¿verdad? Así que, en ese clavo ardiendo, los norteamericanos se agarran a Trump, que es el político que en la historia de las elecciones norteamericanas más pequeños donativos ha recibido de la pequeña población. Clinton tiene trillones de la alta finanza internacional y de los lobbies que le financian su campaña. Trump tiene su pequeña fortuna, o gran fortuna, personal, pero a base de 20, 30, 50, 70 dólares, la gente ha reunido una millonada para apoyar su campaña. Porque el pueblo sencillo norteamericano se agarra a ese clavo ardiendo, viendo que su nación se viene abajo en el caos migratorio, donde van a perder su identidad, en el caos moral y el caos de valores. Por eso, y viendo que las poblaciones empiezan a despertar, sea en Rusia, donde por ejemplo Putin ha intentado defender la existencia del pueblo blanco ruso, ayudando a las mamás a tener niños, e invirtiendo el Estado un dineral, ha conseguido que se pare esa sangría que era el aborto y esa sangría que era el no tener niños, y está recuperando un poco el índice de natalidad en Rusia, cosa que no ocurre en España, ¿verdad? Ante estos pequeños signos en Alemania, Alternativa por Alemania, AfD, no son ni buenos ni malos, pero son un termómetro de la población alemana que está hasta el gorro. Hemos hablado antes de los Reichsbürger, los alemanes que dicen: usted ya no me representa, oiga, yo soy ciudadano del Reich, pero no hay gobierno, no hay ejército, pero yo soy ciudadano del Reich. Y cada vez hay más gente que después de las violaciones de Colonia y ver que cada mes llega una ciudad del tamaño de Karlsruhe de negros de África, dicen: este es nuestro fin. No lo dicen, no lo pueden decir porque vendría el fiscal del odio a condenarles, pero lo saben y lo comentan en casa. Este es nuestro fin. O reaccionamos ahora o no hay futuro. Ante estos signos de vitalidad de los pueblos, de afirmarse y de sobrevivir, el enemigo necesita acelerar el proceso globalizador, acelerar el proceso de dominio total y acabar con toda oposición. Si Hillary Clinton gana estas elecciones, Hillary Clinton es la guerra con Siria, la guerra con Irán y la guerra con Rusia. Porque solo así se opondrán a aquellos que todavía discuten el sistema. En una reciente reunión también de líderes europeos, no discutían cuál era el mayor problema de Europa, no era la ola migratoria en absoluto, ni siquiera el mundo musulmán. El enemigo número uno de la Unión Europea era Rusia, que no nos ha hecho absolutamente nada. No nos ha atacado, que yo sepa, no ha enviado espías, no ha enviado millones de guapas chicas rusas a invadirnos, creo que no tendríamos nada en contra. Pero en cualquier caso no nos ha hecho nada en absoluto. Pero es que Rusia es el enemigo ideológico, en el sentido, hay un poder presidencial, es una democracia presidencialista, y se opone a todas las verdades de este sistema. Hablaba con unos amigos ayer, no conozco a Putin ciertamente, pero de sus discursos extraemos que ha dicho en la Duma, en el Parlamento ruso: señores diputados, observen Holanda, observen Londres, observen París, vean Francia, el caos racial que ahí se está produciendo, no lo queremos en Rusia. Cuando ustedes legislen para Rusia, piensen en este caos antes de equivocarse. A mí me da igual de qué partido es Putin y si hay alguien detrás de él, pero lo que ha dicho está bien. También ha dicho: en Rusia no queremos un lobby, cada cual puede ser bienaventurado a su modo en casa y si quiere ser homosexual que lo sea, pero no queremos un lobby que nos obligue a la mayoría de rusos a aceptar el matrimonio homosexual y que acepten la adopción de niños. Eso es positivo porque defiende valores, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que hay un poder internacional que tiene interés en acelerar la globalización y algunos pequeños poderes nacionales que se resisten a ello. El poder globalizador lo controla todo, absolutamente todo. Los medios de comunicación, las finanzas, la justicia, la prensa. Y cualquiera que se le oponga, lo destruyen. Destruyen su carrera, destruyen sus finanzas, amargan la vida a su familia. Hemos tenido aquí David Irving, arruinado absolutamente, pero si habláis de cualquier otro, en nuestro caso hemos sido arruinados, hemos sido liberados de nuestros ahorros familiares, hemos sido liberados de nuestra librería, de nuestra editorial, de mi profesión,
Y además me persiguen constantemente para que no reinicie ningún tipo de actividad, a pesar de que puedo hacer una actividad no delictiva, pero no quieren que haga ningún tipo de actividad. Yo soy un muerto viviente en el sentido de que soy un asocial. No puedo trabajar ni podré trabajar nunca. Y así tratan ellos a cualquiera que se les oponga y les denuncie. Son, en definitiva, estos globalistas mentirosos profesionales y son criminales, ¿eh? Gente que mata y asesina pueblos enteros, como han hecho con Gaddafi o con la población iraquí y ahora con la pobre población siria, son criminales. Aún recuerdo la frase de Hillary Clinton, cuando riéndose a carcajadas decía, copiando la frase latina, vinimos, vimos y lo matamos. Y se tronchaba de risa porque habían asesinado a Gaddafi, ¿verdad? Esto es lo que dijo Hillary Clinton. Por lo tanto, hemos de reconstruir una civilización de valores europeos contra esta inmigración global programada. Pero no podemos olvidar que sus recursos financieros son enormes e ilimitados. Sus recursos políticos son ilimitados. Sus recursos mediáticos son ilimitados y su inmoralidad es ilimitada. Son capaces de hacer cualquier cosa contra aquellos que se les opongan. Estábamos hablando de la verdad de la democracia. Y hay la palabra democrática y los partidos políticos. Como sabéis, todos los partidos políticos son idénticos, ¿eh? Y han olvidado lo más importante de cualquier teoría política. Y es que el pueblo estaba antes que el Estado. El pueblo creó el Estado. El pueblo ha de crear un nuevo Estado. No es el pueblo el que está al servicio del Estado. El Estado está y ha de estar al servicio del pueblo. Pero el Estado español ha abierto las puertas a una ola migratoria brutal sin preguntar a los españoles, ¿no? Y esto ya tuvo lugar con Mayor Oreja, cuando decía, bueno, el gobierno español no tiene ninguna intención de expulsar a todos los inmigrantes ilegales. Y ahora, pues claro, tenemos a la señora Carmena, que felicita a los la valla de Melilla ilegalmente. Y esta señora es funcionaria del Estado español, el representante de ese Estado que ella colabora en desmantelar, ¿no? El Estado no nos ha creado. Y más importante todavía, como esta derecha liberal cobarde, bobalicona e ignorante no hace más que de comparsa de la izquierda galopante, somos el país más izquierdista de Europa probablemente, tenemos una sociedad izquierdizada. Ya no hablan de la nación, hablan de el patriotismo constitucional. Qué cosa más descafeinada, ¿verdad? Pero es que el pueblo estaba antes que la Constitución. La nación española existía antes que la Constitución. Por lo tanto, la Constitución se ha de adaptar a todo aquello que necesita el pueblo español. Aquello que sirve al pueblo español es bueno y lo que no sirve al pueblo español es malo, sea o no constitucional. Lógicamente, los gobernantes han de hacer una Constitución para preservar la legalidad. Pero ¿qué legalidad quieren que nosotros respetemos cuando en Barcelona la gente, el señor Tardá acaba de afirmar una vez más, si hay que desacatar, desacataremos? Pues muy bien. Y los representantes en el Ayuntamiento de Badalona se les viene un auto judicial, la secretaria judicial se lo entrega y se lo rompen las narices. Una cosa que es un crimen. Si hago yo esto, estoy ahora en el gulag de Barcelona por los próximos 20 años. ¿Cómo pueden romper un auto judicial, que es la autoridad, es el tercer poder del Estado? Pero es que el Estado se ha rendido antes de empezar la batalla. Comentaba el viernes que ves los coches, las patrullas de la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra pasar por los edificios oficiales o por cualquier plaza de cualquier ayuntamiento de Barcelona, en mi pueblo mismo, ponen la bandera esta con la estrella masónica que parece la bandera de Puerto Rico y no dicen nada. O sea, la bandera oficial legalmente tiene que ondear, pero todo el mundo desacata. Luego pretenden que yo acate la legislación de que me prohíbe editar según qué libros, ¿verdad? Pero es que es de cachondeo, realmente. Pero esta es la situación en la que estamos. Por lo tanto, a esta idea de nación democrática hemos de poner un pueblo sano en una nación bella, con una juventud sana. Esto entra en la cabeza de cualquiera. Un pueblo sano en una nación bella, con una juventud sana. Todos queremos un pueblo sano, con niños, con familias alegres, que irradien esperanza, que irradien optimismo,
Vemos a la gente caminar por la calle, cómo pagar la hipoteca, tengo un trabajo a media jornada, estoy fastidiado, no tengo futuro. Además, como no hemos tenido niños ni tenemos primos, las fiestas de cumpleaños son un rollo porque hay un bebé y no viene nadie a la fiesta. Entonces, es la diferencia entre un pueblo envejecido, sin fe, y un pueblo sano en una nación bella. Por lo tanto, debemos tener fe, creer en el futuro de la nación española, creer en el futuro de la civilización blanca, cristiana, occidental. Porque si perdemos la fe, no tenemos un motivo para la lucha. Pero ellos nos dicen ya, pero ¿y todo lo que os hemos dado? Tantas cosas buenas que os ha traído la democracia. Volvemos a lo de antes, la verdad empírica y la verdad científica, y luego está la verdad política. Vamos a referirnos a un documento que habla por sí solo. Os voy a hablar de un documento no publicado por nadie sospechoso, alguien como Sánchez Dragó, conocido por su obra Gárgolis y Ablidis, donde ha recogido las cifras de la investidura de 1975 y de 2015, el último año de gobierno de Franco y un año tan democrático como el 2015, ¿no? El déficit público de la España del año 75 era del 0,4%, o sea, nada, no había déficit público. El actual es del 8,5% de déficit público. Gastan más de lo que ingresan. La deuda pública de aquel año era del 9%. El actual es del 98%. Prácticamente el 100% del Producto Interior Bruto español va a pagar la deuda. Los intereses compuestos acumulativos de una deuda impagable. El 98% en la democracia. Y en 1975 era el 9%. La tasa de paro en el año 75, 3,5%. Tasa de paro actual, 25%. Casi 5 millones de parados. Población reclusa. He estado dentro y lo he visto claramente. En el año 75, el año de la dictadura terrible del militar franco-golpista, 8.400 presos en toda España. Presos actuales, 80.000. La mitad de los cuales de color. Inmigrantes. La vivienda, en época de Franco, los mayores lo sabéis, se pagaba con letras y sin hipoteca. Hoy se paga con hipoteca y con desahucio asegurado después. Impuestos con época de Franco. No se pagaban impuestos. Habían los indirectos sobre bienes de lujo, pero no se pagaba el IRPF ni el IVA. Y ahora se paga el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, el impuesto al bienes inmuebles, el impuesto al primer bajido y el último suspiro, afirma él. Clase media en época de Franco, el 60%, clase media actual, el 40%. La clase media se viene abajo, creo que dice Mafalda en un chiste en Argentina. ¡Paren, que se vienen abajo! Toda la clase media se proletariza. Industria española en época de Franco, el 36% del PIB. Industria actualmente el 12%. Una nación que teníamos el Pegaso, los Barreiros, los astilleros del norte de España, que éramos independientes de la industria extranjera. Esto es una realidad empírica. Teníamos el 36% del PIB, era la industria. Ahora tenemos tanto industria como turismo. El turismo, los ingresos por turismo, gracias a las guerras de África y de estos países con conflicto, nos vienen turistas de propina y es un 11% del PIB, es el turismo. Pero es que la industria en España es el 12%. Es una vergüenza. Es decir, cualquier problema económico, bélico internacional, nos quedamos en pañales, porque es que no fabricamos nada. Hacemos hoteles, servimos cervezas y recogemos naranjas. Funcionarios en época de Franco, en este año totalitario que todo lo podía, 700.000 funcionarios para toda España. Funcionarios en esta democracia, más de 3 millones de funcionarios a grosso modo. 3 millones. Esta es una realidad democrática. Índice de fecundidad en la época de Franco, casi un 3% por mujer. Índice de fecundidad actual no llega al 1 por mujer. Eso es el suicidio de una nación realmente. Tenemos democracia, somos felices, tenemos partidos políticos, podemos votar incluso 3 veces en un año. Pero desaparecemos. Inmigración ilegal en época de Franco, 0,0%, nula. Inmigración ilegal, 6,5 millones. 6,5 millones. El aborto estaba prohibido, ahora en torno a 150.000 al año. 150.000 al año. He repetido muchas veces, pero es gráfico. A su vez, los españoles importan
un número similar de adopciones de niños del tercer mundo, de color, claro, que heredarán la tierra, heredarán la fortuna de los países, de las familias. En vez de tener niños, nuestros bebés españoles los matamos y entonces importamos chinos, ¿no? Nada contra los chinos ni con los bebés chinos, que son majísimos, pero es evidente que es absurdo y es suicida. No hay especie animal que mate a sus churumbeles en el nido. Es criminal. Suicidios en la época de Franco, inapreciable. Cuando uno se suicidaba salía en el caso en primera página todo el año. Suicidios actuales, 30 diarios. El metro de Barcelona se ha convertido en el arma preferida por los suicidas porque es la más cobarde quizá o la más rápida. Estás en el metro, llega el metro, llega el tren, te tiras delante, se acabó la historia. Acabas en el Valhalla o con Pedro Botero hirviendo en la olla de cobre. Y tiene prohibido a los medios de comunicación informar. Ellos dicen que así no dan ideas a la gente que esté desmoralizada o desesperada. Ah, pues buena idea, me voy al metro. ¿Pago o no pago la entrada? Alcaldes en época de Franco no cobraban. Los alcaldes no cobraban. Era honorífico. Lo hacían porque eran uno más del pueblo. Conocía a Papito, el campesino, Manolito, el paleta, y yo que tengo la tienda de lampistería, pues me han dicho que soy honesto y majo y tal, y que les voy a poner un jardín aquí o unos bancos. Pues no cobraban los alcaldes, y los diputados recibían en pesetas el equivalente a 60 euros simbólicos. Yo aún recuerdo a Fermín Sanzorrio y a otros, ayer los mencionaron, pues viajaban los ministros de Franco en un Seillas, en un Simca, que tenía un poco de suerte y poca cosa más. Y cuando se retiraban, pues seguían con sus Seillas, ¿verdad? Hoy tienen un sueldo de unos 80.000 euros, amén de sustanciosos aguinaldos. Esto es la realidad, lo demás son cuentos, ¿no? Entonces volvemos a ver que hay una realidad política, la democracia es el mejor sistema de entre los posibles, decía Churchill. Nosotros afirmamos probablemente es el más malo de entre los posibles, porque hasta el sistema comunista, que arruinó a la Europa del Este, que los desmoralizó, les destruyó las iglesias y les cerró las catedrales, permitió la subsistencia biológica del pueblo búlgaro, rumano, lituano, estonio y ruso que siguen existiendo. Mientras que el sistema democrático, muy hermoso, en palabras y en definiciones, supone la extinción de los pueblos sobre los que dominan. Para la democracia y para el sistema democrático, es democrática toda nación que se deja saquear y explotar. Te dejas saquear y explotar, eres un buen demócrata. No te dejas saquear y explotar, eres un autoritario, un antidemócrata y te vamos a invadir. Estos globalistas internacionales dicen la democracia ha de imponerse al Estado autoritario, pero si no te dejas invadir y no te dejas expoliar, acabaremos contigo. Por lo tanto, para ellos es buena toda nación y todo pueblo que no se defiende. Te defiendes, eres antidemocrático y te vamos a invadir. El gobierno en una democracia, y esto tenéis que tenerlo claro, es el capital. Gobierna el capital. Los partidos políticos no son más que las marionetas que representan en primera línea los deseos del capital. Decía, creo, Bernard Shaw, la misión de los progresistas es cometer errores. La misión de los conservadores es impedir que los errores sean corregidos. Y esa es exactamente la situación. La libertad de prensa democrática no existe. Una diputada sueca recientemente acaba de afirmar es que toda la prensa y los medios de comunicación en Suecia, el 80% está en manos de una única familia judía que domina todos los medios de comunicación. Acto seguido, lógicamente, ya no está en el Parlamento ni es diputada, ha sido votada largamente, ¿no? Pero esa es la realidad del sistema democrático. Domina el capital y los medios de comunicación no representan la opinión de la población, sino que son, como ya dicen corifea en Alemania, Lügenpresse, prensa mentirosa, porque dicen aquello que el sistema quiere para debilitar a las poblaciones. Y estos medios de comunicación modelan la opinión pública, que con razón llamamos opinión publicada, porque no es la opinión del público, es la opinión del capital, que informa a través de sus medios de comunicación de lo que quiere que vosotros y la población creamos. Los partidos no se diferencian en absoluto entre ellos, ya los conocéis,
son lo mismo. Y hay gente todavía que piensa en lo del voto útil, ¿no? Lo hemos visto todos como el voto útil nos ha llevado a que la gente conservadora de derechas votaba al PP y el PP ha acabado haciendo la política progresista de izquierdas que quería el PSOE. Esa es la situación real. En las democracias el pueblo no es el punto central de atención. Lo único que importa es la existencia de esta minoría, de estos centenares de grandes capitalistas internacionales, creadores de democracia aquí en Oriente, en Occidente o en el mundo musulmán. Son ellos los que tienen todas las acciones y son quienes dirigen al pueblo a su ruina. Lo que quiere esta élite globalizadora es conducir a los pueblos a su ruina. La gran masa de gente no les interesa en lo más mínimo. Son los elementos internacionales que llevan sus negocios a todas partes. Y para poder destruir a estos pueblos tiene que enfrentarlos constantemente en guerras inacabables. Se nos había dicho que acabando la Segunda Guerra Mundial el mundo encontraría la paz finalmente, pero no ha sido sino una sucesión de guerras y conflictos continuados escalonadamente hasta el día de hoy. Pensamos, bueno, sería la guerra de Corea, sería la guerra de Vietnam, sería la guerra de Argelia, pero es que en esta generación, la que estáis viviendo, hemos vivido la guerra de Irán, la guerra de Libia, la guerra de Siria, la guerra en países africanos, la guerra en los Balcanes, en el corazón de Europa, una guerra detrás de otra. Quieren enfrentar a los pueblos uno contra otros para enfrentarlos, destruirlos y dominarlos. Pero nos pueden reprimir, nos pueden perseguir, rendirnos, tenerlo claro, grabarlo a fuego en vuestras frentes, no os lo podéis permitir. Porque si os rendís, estáis perdidos. Hay dos posibilidades en la situación actual. Pesimista, oscura, donde no se ve la luz al final del túnel. Os enfrentáis al sistema y os perseguirán, os arruinarán y os meterán en prisión como nos sucede a nosotros. O por miedo, por comodidad o por cobardía os adaptáis a todo y acabaréis siendo esclavos. Infelices, pero infelices esclavos. Hay gente que dice, vale la pena, es que no se ve que podamos contra este sistema. Vale la pena, porque todo sistema tiene su tiempo limitado en la historia. No son eternos. Los sistemas, cuando la población empieza a sospechar que el Estado ya no le representa, es cuando ya el Estado pierde la fuerza. Tiene que empezar a utilizar la fuerza policial, la fuerza judicial para reprimirte. Pero tú puedes siempre levantarte si mantienes la fe y a la población unida. Frente a esta democracia y estas historias, que os hemos explicado un poco aburridas, hubo una aparición histórica que se llamó el fascismo, ¿no? El fascismo tenía un espíritu de resistencia a la horizontalidad democrática. No voy a hablar del fascismo porque es un tema histórico que hoy no toca. Pero fue, como decía Nolte, una respuesta al liberalismo y al marxismo, que es lo que se encontró en Europa. El liberalismo democrático capitalista que degeneraba a las poblaciones del mundo occidental y el marxismo que también descristianizaba a los pueblos, pero a lo bruto, simplemente con un tiro en la nuca. Y el fascismo volvía a la tierra de la que hemos salido. El fascismo defendía un Estado autoritario, pero responsable. El que manda es responsable ante la población. El fascismo era nacionalista, porque en el caos de la globalización actual, solo el nacionalismo tiene la fuerza de unir a los iguales, a la parentela nacional, en un renacimiento. El fascismo era socialismo, unir a todos, a pobres y ricos, con una misión común. El fascismo no quería luchas de clases marxistas, sino la unión de toda la población con una meta común, conduciéndonos hacia la grandeza, a ser posible por el camino de la belleza y de la alegría. El fascismo ciertamente era antijudío, y es un tema que no voy a discutir aquí, pero como ha dicho el señor Irvine hace un rato, era una constante histórica a lo largo de los siglos. Motivos, pues no los sé, o prefiero no saberlos. El fascismo tenía un pathos de la juventud, promovía a la juventud al poder, promovía la juventud al deporte, promovía la juventud hacia el arte y promovía la juventud al poder. Tenía también el fascismo una conciencia de élite, sabía que en la naturaleza, en las culturas y en los pueblos gobiernan los mejores de entre los mejores. Por eso había que formar una élite, y esa élite era necesaria para gobernar el ejército, gobernar el partido y gobernar la nación.
qué élites nos dominan hoy en día, cómo se seleccionan las élites hoy en día, quién las seleccione. En las universidades, decía yo el viernes, que la gente llega a la universidad escribiendo a ver sin H y hace unas faltas que en mi época no pasabas de curso. Pero ya no las faltas, es que cuando escribes no les entiendes, parecen jeroglíficos árabes o algo así, porque ya no hay caligrafía. Cogéis cualquier carta de vuestras abuelas o bisabuelas o tías y hay una letra elegante, casi barroca, preciosa, que les enseñaban las monjas, ¿no? Ahora, si tienes suerte, si son niñas de colegio de monja, tienen una letra redondita que se entiende un poco. Pero mucha gente, si yo fuera profesor, vamos, me suicidaba porque no puedes entender lo que escriben. El fascismo tuvo capacidad de dirección de masas. Tenía un ardor revolucionario por cambiar las cosas. Y tenía una veneración por la tradición. Pero sobre todo, el fascismo servía a su pueblo, cosa que no hacen las democracias. Ante la situación actual, y dado que vais a ser vosotros, no otros, nadie os va a sacar las castañas del fuego, para poder actuar en política y reaccionar tenéis que conocer un poco al ser humano, que es la herramienta, esta herramienta que tiene una pequeña conciencia que le va diciendo cada día pip, 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 que está bien y que no está mal. El ser humano se mueve por deseos y por egoísmo. Esto es así, ¿no? Cuando hay una bandeja con manzanas, pues tu instinto primario es coger la más roja y la más grande, ¿no? Luego piensas, hombre, es mi hermano pequeño, bueno, va a desganas, pero tú estarás. Pero si eres pillo, la coges de noche y te la llevas, ¿no? Este es el ser humano, ¿no? Hay una humanidad doliente que tiene sus bajezas, ¿no? Vale la pena recordar una anécdota de Schopenhauer, que por la tarde iba siempre a una cervecería y ponía una moneda de oro sobre la mesa. Y cada día, cuando acababa la cerveza, se la llevaba. Y un día el camarero le preguntó, esta moneda de oro que pone usted aquí, mire, la pongo aquí y estoy decidido a regalársela a alguien el primer día que venga a beber cerveza y el público no hable de sandeces y de mujeres. Dice, no consiguió regalar la moneda nunca, ¿no? Entonces, realmente hemos de reconocer que la humanidad es así y que tiene unas limitaciones si no tienen las élites naturales. ¿Cuáles son los remedios a estas bajezas humanas, ¿no? El dolor, la enfermedad, los hospitales, la falta de dinero, la desmoralización. Ayer me decía aquí un amigo, se pasaba una mala época, desmoralizado. Todos tenemos algún momento difícil, ¿verdad? Tenéis tres. Una es el arte, que es un regalo de Dios para el ser humano. Porque con el arte podéis alimentaros espiritualmente con la música. La música clásica es otro regalo de la divinidad, ¿no? Ayer escuchábamos la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák en casa de nuestro amigo. Y escuchamos un concierto para guitarra de Dionisio Aguado, un compositor español, poco conocido pero maravilloso, tocando a la guitarra Julian Bream, un británico ya mayor, pero que era una maravilla ver en la cara cómo disfrutaba tocando aquella guitarra. Este hombre se había olvidado de la artritis, de las deudas y de las miserias humanas, gracias al arte. Porque allí es el alma la que vibra con el arte, espiritualiza nuestra existencia. De ahí que sea urgentemente necesario que todos vosotros, que sois la élite política, porque estáis aquí hoy, os refugiéis, os alimentéis en el arte, en la música, en la literatura, en las bellas artes, porque os va a dar la fuerza para salir ahí fuera y decir, madre mía, vaya humanidad me ha tocado vivir, ¿no? Pero hacerlo con fuerza e intentar conducir a vuestros congéneres y a vuestros contemporáneos hacia la belleza y hacia la grandeza. Muy bien, entonces, visto esto, además del arte, el otro punto que recomienda Schopenhauer para resistir esta vida es el ser consciente de la situación. Hay mucha gente que no es consciente. Feliz aquel que es inconsciente de lo que es la vida, de lo que es la humanidad, porque es feliz. No sé, un cerdito que come cada día en el comedero y va lleno de porquería todo el día, como no es consciente de que es cerdo o arroz, pues él es feliz porque tiene comida, ¿no? Entonces, el problema es aquellos que somos conscientes de que hay cosas mejores que se podrían hacer mejor y que se está haciendo muy mal, sufrimos, sufres cuando ves familias divorciadas o niños sin papás o mujeres abandonadas, sufres cuando ves el sufrimiento de muchas personas en Siria, ¿no? Que están viviendo los terribles sucesos de la guerra, ¿no?
Y al final la persona no puede digerirlo todo. Tú no puedes hacerte cargo tú solo de todos los males de la humanidad, es que es imposible. Tú puedes ayudar a tu vecina que tiene reuma y está sola y tiene 90 años, pues llevarle un plato de sopa por la noche, ¿no? Pero si te cargas con todos los problemas de la humanidad es que al final te vuelves loco, te suicidas, ¿no? De ahí que haya que organizarlo políticamente y socialmente para buscar. Hoy cuando veníamos en coche veíamos una ancianita europea, blanca, encorvada de artritis, pidiendo una moneda, ¿no? Pero ¿cuántos encuentras cada día pidiendo una moneda? Hay un amigo de Valencia que dice, yo llevo siempre una bolsa llena con monedas de 50 céntimos y a todos les doy una, pero es que al final llegas a casa y no te queda ninguna. Otro dice, hombre, es que si le doy a todos, pues vaya lío, ¿no? Es que no hay para todo y además fomentas el que te pidan, ¿no? Pero estamos en una situación en que en muchas ocasiones no es que pidan porque son pillos, es que realmente tienen necesidad, ¿no? Vete a saber si uno de los textos que te pide es nuestro Señor disfrazado. Luego te lo tiene en cuenta. Es que conviene tenerlo en cuenta de vez en cuando, ¿verdad? Nuestra solución es la solución. No hay otra solución. Se habla de cuartas vías, de una nueva vía que no sea liberalismo, ni sea marxismo, ni sean los fascismos, pero es que no hay otra solución. El fascismo globalmente, con sus diversas formas, según cada una de las naciones de las que surgió, fue una solución práctica viable basada en la tradición y en los pueblos que gobernaba. Por lo tanto, esa es la solución. Podemos llamarla como queráis. Podéis llamarla peronismo en Argentina, franquismo en España, la falange, el nacionalsocialismo, el fascismo. Pero ¿qué ha salido después de aquello que planteara soluciones mejores que aquellas? Absolutamente nada, ¿no? Solo nos queda la doctrina social de la Iglesia, en la que se basaban todos ellos, y que, de alguna forma, pues intenta mantener el rumbo hacia el futuro de la humanidad. Pero o volvemos a la tradición y aquello que nuestros antepasados nos dejaron, o estamos perdidos. Es cierto que os van a atacar por todas partes por aquello de la derruptio ad Hitlerum, ¿no? Como sabéis, creo que fue Leo Strauss, otro vikingo, que decía que había que reducirlo todo a Hitler para bloquear cualquier discusión sobre cualquier tema. Que tú defiendas hermosas que representen chicas guapas y hombres fuertes. Esto es lo que quería Hitler, por lo tanto este es un nazi. Ya no hay nada que discutir, no puedes defender el arte de ello, ¿no? Si alguien quiere defender la música decafónica o la música de negros, que está muy bien para los negros, pero a mí me aburre, y tú dices, hombre, yo prefiero, la verdad, a Rameau, a Telemann, a Mozart, a Vivaldi, pero esto es lo que defendían los fascismos. No le gustará a usted Beethoven ni Wagner, esto es lo que quería Hitler, por lo tanto este es un nazi. Ya no puedes defender la música clásica. Es más, en los foros melómanos tú puedes hablar de Mozart y de Beethoven y te escuchan. Bueno, como te guste Wagner estás perdido, porque eres nazi asegurado, certificado. Y esa reductio ad Hitlerum existe también en España con la reductio ad Francum. Si tú quieres, que es lo que tenía que haber hecho el PP, fomentar la natalidad en España para evitar la inmigración masiva y evitar el aborto, tenías que aplicar las políticas que aplicó Franco, de familias numerosas, de ayudar a las mamás a tener bebés. Nadie se atreve a fomentar la natalidad porque es que todos saben que le van a decir, usted es un franquista. ¿Y qué problema hay si soy franquista? No me importa si soy franquista o antifranquista, me importa que las mamás y las chicas españolas tengan bebés y la nación se revitalice con nuevas familias. Pero esa reductio ad Hitlerum y esa reductio ad Francum no la vais a poder torear, os la vais a encontrar. Lo mismo que hemos dicho al principio. Pero no me voy a alargar porque creo que la sala la cierran a las 2 y todavía tenemos que desmantelar los stands. El futuro está complicado. El futuro está complicado. En 1945 informaban los últimos defensores en el frente de Berlín y los últimos defensores de Viena al Estado Mayor. Los de Berlín decían, la situación es desesperada, pero no imposible. Los de Viena informaban, la situación es imposible, pero no desesperada. Eran los diferentes caracteres del vienés y del prusiano. Pero ninguno quería dar malas noticias, realmente, ¿no? Pero la situación es desesperada y es imposible. Pero estamos aquí para luchar, no para otra cosa. Decía el viernes y lo subrayo muy a menudo. Pensar que vuestro tiempo en este mundo y en esta vida es limitado. Está determinado, no lo sabe nadie. Yo puedo salir ahora, me cae una maceta, un geranio y se acabó la historia, ¿no?
es limitado y determinado. El tiempo es poco. Cualquier sufrimiento, por terrible que os parezca, es poco y es pequeño. No hay mal que 100 años dure, decía mi madre, ¿no? Del mismo modo, la lucha parece imposible, pero si lucháis con entusiasmo y con amor y con decisión, quizá no para vosotros, pero para la próxima generación salvaréis a este país. Solo una última sentencia que quiero que grabéis en la cabeza. Pensar cada día en lo alto o no venceréis al dragón. Muchas gracias. Es poco conocido por el que no esté metido en jurisprudencia o no haya leído a Carl Schmitt, pero el Reich alemán de 1937 dejó de tener cuerpo jurídico y estatal y una Wehrmacht y un ejército que le defendiera. Pero jurídicamente, a nivel internacional, el Reich alemán sigue existiendo, en el limbo, porque nadie le representa, pero existe. Esto parece estar aceptado por todos los juristas, lo que prefieren es no hablar del tema, y la República Federal Alemana, al igual que la República Democrática Alemana, fueron administraciones impuestas por las tropas de ocupación soviéticas y norteamericanas para imponer sus designios al pueblo alemán. De forma que en un momento en que la población ha perdido la fe, como la está perdiendo también en España, en los partidos políticos, cuando la población ha perdido la fe en el sistema judicial, yo especialmente, cuando la población está perdiendo la fe en el sistema, muchos ciudadanos alemanes están afirmando que ellos ya no son ciudadanos de la República Federal Alemana, sino ciudadanos del Reich alemán, que sigue existiendo jurídicamente. Parece complicado y hasta hace 20 años eran 4 gatos, se les tenía como gente de la extrema derecha, pero la cantidad enorme de ciudadanos alemanes que está optando por la ciudadanía del Reich, que es lo que son, soy alemán, según la legislación tradicional alemana, es alemán, jus sanguis, aquel que tiene sangre alemana y procede de padres y abuelos alemanes, y eso está causando un verdadero problema, no solo con el gobierno alemán, sino con la policía, porque ellos dicen, usted no me representa, no es policía del Reich, sino policía de un país ocupado, que usted representa una administración concreta. Los medios de comunicación alemanes hablan de eso ahora muy a menudo, lo que quiere decir que tienen un problema con este tema y lo van a tener difícil porque jurídicamente existe el Reich. Es verdad, políticos hoy en día consideran que Freud es un fraude. Ayer me decía también un chico, yo ya de jovencito pensaba, ¿cómo puede ser que un alemán base toda la vida del ser humano en el sexo y sus problemas psicológicos, ¿verdad? Hasta que descubrí y me decía que primero no era alemán y segundo que sus teorías son falsas. Pero si la verdad científica afirma que Freud es un farsante, la verdad política afirma que sigue siendo el Sancta Sanctorum de la progresía y del mundo psicológico moderno. La verdad política afirma que el IS, el ejército rebelde, islámico, quiere la guerra, odia a los cristianos, odia a Siria, odia a los occidentales y mata, curiosamente, musulmanes, muchos musulmanes, ¿no? Pero la verdad científica nos ha confirmado ya con documentación, gracias a las detenciones de comandantes israelíes entrenando a la gente del IS, o armamento norteamericano lanzado en paracaídas por error en el bando de los rebeldes, de que este ejército no es más que una tapadera de los servicios occidentales que quieren desestabilizar todo el mundo musulmán. Como sabéis, y lo he citado en alguna ocasión, la primavera árabe no tuvo primero nada de primavera, ha sido una sangría desastrosa para el mundo árabe y no fue árabe. La primavera árabe fue un desastre organizado por las potencias occidentales en favor de la potencia sionista en Oriente Medio. En base a mentiras políticas. En Irak, como sabéis, habían armas de destrucción masiva que nunca nadie encontró.
Hasta el día de hoy, todo el mundo ya prácticamente sabe que esas armas no existen, pero aquella guerra tuvo lugar, 100.000 iraquíes perdieron la vida, niños, mujeres y soldados enterrados bajo los bulldozers norteamericanos, ¿verdad? Se sabe que Gaddafi en Libia era la única potencia en el norte. No estoy seguro que no haya juicio sonido porque el anterior no me sale sonido. Eso no lo es, son cartas que están escritas. Hay un escrito así para la cárcel. No. El micrófono son los altavoces, mejor. Esto solamente son altavoces. Buenos días. Buenos días y gracias a todos por venir esta mañana de domingo. En nombre del amigo Llopart, del amigo Larrea, el señor David Irving y su bonita secretaria de Polonia y toda la organización, incluido nuestro amigo de TLV1, Televisión desde Argentina. Los acontecimientos se precipitan y vivimos tiempos que van a ser oscuros, tiempos que van a ser difíciles. Cuando hablas con la gente aquí o fuera de aquí, en la calle y en cualquier foro, el pesimismo reina por doquier. En España, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. La gente no ve la luz al final del túnel. Somos esclavos de los medios de comunicación, somos esclavos de la deuda internacional, somos esclavos de la ideología de género, somos esclavos de unas minorías políticas mediocres. En esta situación resulta indispensable para recuperar fuerzas y tener esa fortaleza espiritual indispensable que vais a necesitar en el futuro, plantearse las cosas lo más simple posible. Y la primera de todas la planteamos el viernes en un foro de unos jóvenes católicos muy majos de Madrid, que me plantearon la pregunta: ¿qué es la verdad? Difícil pregunta, dije yo el viernes. Esa es la pregunta que hizo Pilatos, el político de la época, a nuestro Señor Jesucristo, y sin darse cuenta que tenía la verdad delante. Hay una verdad política. La verdad política es, por ejemplo, que en las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, unos árabes desalmados estrellaron 2 aviones contra 2 torres construidas con acero y cayeron de forma vertical, formidable y armónica, y eso fue un casus belli para declarar la guerra al mundo musulmán. Esa es la verdad política. Todavía hoy en Estados Unidos se celebra la muerte de esos 3.000 o 4.000 ciudadanos norteamericanos que cayeron en aquel atentado. Todavía hoy en día se dice políticamente, se dice en los medios de comunicación, que fue un motivo de guerra contra el mundo musulmán. Sin embargo, existen ya numerosas asociaciones de ingenieros, arquitectos y científicos, no solo en Estados Unidos, ahora estoy traduciendo un texto de un grupo de ingenieros suizos, que afirman la imposibilidad técnica de que 2 aviones de aluminio coarrugado se estrellen contra unas torres de acero, con unas barras de acero tremendas, con una separación apenas de 1 metro entre ellas, la atraviesen y aparezcan por el otro lado. Es un tema manido, existen fuentes en internet, no os voy a aburrir con el tema, pero hay una verdad científica. Lo que los ingenieros y los arquitectos afirman, aquello fue una demolición controlada por servicios secretos, por el propio Estados Unidos, por Mossad, me da igual, pero la verdad política afirma que fue un ataque del enemigo de los Estados Unidos con 2 aviones de pasajeros. Es una verdad política aceptada hasta el día de hoy de que Freud es el Sancta Sanctorum de la ciencia psicológica, pero todos los científicos y los grandes psicólogos de África, no solo que había organizado acuíferos de agua potable para su nación, había organizado un servicio social de medicina, apartamentos para las parejas jóvenes que se querían casar, y para nosotros, sobre todo, era la barrera que contenía la invasión de color en África. Él lo advirtió: si acabáis conmigo, la invasión
de color de África llegará hasta vuestras fronteras. Y fue aniquilado. Ahora se dice que Siria y Bashar al-Assad es el enemigo, a pesar de los muchos informes de la población siria que afirman que aquella guerra empezó de la nada, debido a fuerzas del exterior, y que la población se manifestaba efectivamente en la capital del país por la paz y en favor del presidente Assad y no en su contra. Pero como sabéis, los medios de comunicación occidentales manipulan la información a su gusto. Es una verdad política, por ejemplo, una pregunta que hizo esta semana un chico joven a la canciller Angela Merkel en Alemania, y le hizo una pregunta directa. Señora Merkel, ¿por qué Alemania tiene que pagar submarinos carísimos, los mejores del mundo, de última generación, y regalarlos a Israel? Y Merkel, ni corta ni perezosa, chaval, tenemos que pagarlos y enviarlos a Israel por los judíos que nosotros hemos matado. Es decir, una cuestión histórica se ha convertido en una cuestión de Estado. La existencia de la República Federal Alemana se basa en las teorías y en las verdades, entre comillas, publicadas y marcadas a fuego en la población alemana y en el resto de Europa como verdad. Hoy en día, esta semana, la semana pasada y las últimas semanas, una gran discusión en Alemania a causa de los Reichsbürger. No sé si sabéis de qué va el tema, pero Reichsbürger son ciudadanos del Reich.